El 22 de marzo se firmó el Acuerdo de Producción Limpia certificado Azul, en el que participaron Fundación Chile, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y la Embajada de Suiza en nuestro país. Para conversar de qué se trata este acuerdo, en qué consiste, cuáles son los alcances, hemos invitado a esta edición especial de Reporte Sostenible a Ulrike Broschek. Ella es subgerente de sustentabilidad de Fundación Chile. Ulrike, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación. A ti por participar. Y bueno, entrando un poco en materia, queremos primero que todo dar a conocer un poco qué es lo que está haciendo Fundación Chile ya en estos 40 años de presencia en nuestro país. Es una organización público-privada cuyo propósito es impulsar la transformación de Chile hacia el desarrollo sostenible. Hoy se enfoca en 4 grandes temáticas: el uso sustentable de recursos, habilidades del futuro, la transformación de las industrias y el emprendimiento y la innovación como motor de desarrollo para Chile y el mundo. Por lo tanto, son ambiciosas iniciativas que en nuestro país ya están dando resultados, y en particular con este acuerdo de producción limpia, que es este certificado azul. Cuéntanos, Ulrike, básicamente, ¿cuál es el rol de Fundación Chile en este acuerdo? Mira, nosotros hemos estado trabajando en el desarrollo de la medición de huella de agua en Chile, ya junto con Suizagua, quienes financian estas iniciativas de la Embajada de Suiza, y ha sido un proceso bien largo de aplicación de este instrumento, ¿cierto?, que se transforma en este certificado azul, que es un instrumento voluntario, que significa un incentivo, ¿cierto?, para las empresas para hacer un uso sustentable y así del recurso hídrico, y con eso contribuir a la seguridad hídrica a nivel nacional. ¿Qué tipo de empresas o industrias o cuáles son los requerimientos que deberían tener estas empresas para acceder a este tipo de certificado? Mira, cualquier tipo de empresa, de pequeñas, medianas, grandes, que de alguna manera usan el recurso hídrico, ¿cierto?, pueden ser las que se presentan a este acuerdo. Y pueden a distintas categorías de certificación, ¿cierto? Hay 3 fases, que la primera es la medición de la huella de agua para entender un poco cuál es el uso del recurso que se da, ¿cierto? El segundo paso, que es ya la implementación de medidas concretas internas dentro de la empresa para reducir ese consumo, y por otro lado, todas las medidas que se hacen ya en el territorio, en estas acciones colaborativas y asociativas con otros actores dentro del territorio, lo que entonces genera la certificación, digamos, con la graduación más alta. Bien, ahora ustedes como Fundación Chile, como un organismo público-privado, ¿cuál es la visión que tienen del uso que se le está dando al recurso hídrico en el país? Lo que nosotros vemos es que cada uno de los sectores productivos se ha ido desarrollando en el tiempo y se ha ido modernizando, evolucionando, ¿cierto?, y perfeccionando en cada uno de sus procesos, pero no ha integrado el agua dentro de la ecuación de esa modernización y ese desarrollo. Es decir, se ha ido actualizando en función de los mercados de exportación, en función de los mercados de demanda, ¿cierto? Pero el agua se ha usado como que si fuera ilimitada, ¿ya? Y la verdad es que por falta de regulación, como mencionabas tú, en el fondo no se ha incluido el factor limitante del recurso, y entonces ahí tenemos una tarea muy grande. Entonces, si miramos la eficiencia con la que usamos el agua en Chile, la verdad es que los números, las cifras no son muy alentadoras. Si nosotros miramos, por ejemplo, el sector riego, ahí hay una gran oportunidad. Tenemos en promedio a nivel nacional un 50% de eficiencia del uso del recurso, cuando el estándar mundial indica un 90%. Es decir, nosotros estamos casi duplicando la necesidad de los cultivos, y ahí entonces hay una oportunidad de ahorro de agua que es muy significativa, y que en el fondo tenemos que incentivar entonces y ver cuáles son esos incentivos, como por ejemplo el certificado azul, cuáles otros, para llevar a un uso y un ahorro. En el sector de consumo de agua doméstica, tampoco somos muy eficientes como país, teniendo promedios nacionales superiores a otros niveles internacionales. Y ahí, por ejemplo, también hemos notado que hay bastantes diferencias entre distintas comunas. Si nosotros vamos analizando, por ejemplo, la región metropolitana,
la zona oriente de la capital tiene un consumo muy grande de agua, que está en torno de los 400 a 600 litros por persona al día, ¿ya? Y cuando la media mundial es de 150, entonces está muy por sobre la media, y eso tiene que ver con el riego principalmente de áreas verdes. Y por otro lado, en la zona poniente, por ejemplo, de la región metropolitana, tenemos condiciones muy bajas de uso de 90 litros por persona al día, entonces hay una desigualdad bastante grande, y entonces ahí tenemos que enfocar esfuerzos también en eficiencia a nivel de consumo doméstico. Por lo tanto, tenemos varias tareas, y en eficiencia, en definitiva, es una oportunidad de desarrollo, pero ahora sobre todo con el tema de la crisis hídrica, que además es un imperativo, ¿cierto?, avanzar y no solamente optimizar el uso del agua en los sectores productivos, sino que además reducir el requerimiento de agua de estos procesos, porque ahora en este contexto ya tenemos menos agua. Eficiencia hídrica. A propósito, tú lo mencionabas también en lo que acabas de decir con respecto al riego. Y también hemos conversado con la Comisión Nacional de Riego, y bueno, este año llega a su fin, o hay que modificar o incorporar nuevos elementos a la ley 18.450, que tiene que ver un poco con las asignaciones que el Estado da a grandes consumidores o a pequeños y medianos. A su juicio, Ulrike, ¿qué creen ustedes que se debería incorporar en estas modificaciones para avanzar con este nuevo proyecto de ley? O sea, en definitiva, el ahorro y la eficiencia en el uso del agua, por ejemplo, en los distintos proyectos, se ha traducido no en un ahorro real para el sistema, sino que más bien en ampliación de superficies de riego, ¿ya? No existe entonces, no ha existido el incentivo de que ese ahorro vaya en beneficio del territorio para un consumo humano, para sostener, por ejemplo, reservas de agua, ríos, agua en las riberas, en los humedales, sino más bien todo lo contrario. Hemos ido expandiendo la superficie de suelo para regar, ¿cierto? Y entonces eso ha sido algo que no se ha regulado, yo creo que es algo que es clave de incluir, y de fomentar las acciones de ahorro y colaborativas, o sea, que el ahorro que yo produzco efectivamente va a beneficiar a otro sector usuario, porque al final, como decía yo al principio de la entrevista, es un recurso vital que tiene muchos usos y es compartido en un territorio. Entonces, si queremos un desarrollo sustentable, tenemos que considerarlo en el todo, entre todos los sectores, y eso es lo que nos ha faltado como país. Cada sector ha avanzado en su propio rumbo, digamos, pero no hemos sumado las partes, y entonces estamos usando más agua que la que físicamente tenemos. Así es, y eso es por el lado industrial o de desarrollo. Por el lado personal, ¿cómo evalúas tú que la gente propiamente, nosotros los usuarios, estamos haciendo uso de este recurso? ¿Hemos logrado tomar conciencia o definitivamente seguimos con la mentalidad de que el agua es un recurso infinito en nuestro país y está disponible cada vez que abrimos el grifo? Claro, yo creo que no hay mucha conciencia. Cada vez hay más sensibilidad con el problema del cambio climático y la sequía que estamos viviendo como país. Yo creo que cada vez hay más conciencia. Vemos los lechos de los ríos más secos, ¿cierto? Nos encontramos con cerros donde la vegetación nativa escasea y se va secando, que es bastante lamentable cómo el desierto va avanzando por la zona central hacia el sur. Y en ese sentido yo creo que se está generando más sensibilidad por el tema ambiental, pero eso no nos ha llevado a acciones concretas, ¿ya? Es decir, y parte desde cada persona una nueva cultura de agua donde yo la cuido en mi casa, ¿cierto? Y también en mi lugar de trabajo. Y esa conciencia creo que todavía no está, no tenemos una cultura de agua, y esto es algo generalizado, pero sin duda hay muchas acciones también de conciencia, de responsabilidad en el tema, pero esto se tiene que amplificar mucho más porque nosotros estamos viviendo solamente la primera parte de la crisis, pero esta crisis se va a ir profundizando cada vez más. Sin duda. Nos queda poco tiempo, Ulrike, pero no puedo dejar de preguntarles a ustedes como fundación cuáles son los desafíos en este sentido de gestión del recurso hídrico para este 2021. Para este 2021 tenemos un contexto electoral donde tenemos una oportunidad inmensa de abrir un espacio de trabajo para incluir el agua, ¿cierto?, en una nueva constitución,
en una nueva administración para los próximos 4 años. Es clave qué hacemos en los próximos 4 años en materia de crisis hídrica, qué plan de gobierno vamos a tener para estos próximos 4 años. Necesitamos un liderazgo en el tema hídrico a nivel nacional, una institucionalidad que pueda liderar la implementación de una política hídrica construida desde los territorios. Necesitamos también lograr la gestión del agua en cada uno de los territorios de manera coordinada entre todos los sectores usuarios, y por otro lado tenemos que fomentar la conservación de las fuentes de agua que tenemos. Me refiero a los ríos, los humedales, las turberas, los glaciares, las aguas subterráneas. Son fuentes de agua que estamos degradando y sobreexplotando, y eso está pasando porque tenemos un desarrollo que es muy importante, pero que no está tomando en consideración estos temas. Entonces tenemos que conservar y proteger estos ecosistemas para sostener, digamos, nuestra actividad. Y como decía, en la tarea de eficiencia ya quedó súper claro lo que tenemos que avanzar. Entonces tenemos varias tareas y son todas, lamentablemente, por la profundidad de la crisis, paralela. No podemos esperar 20 años más para tener embalses o desaladoras. Tenemos que accionar ahora estas soluciones que yo he mencionado y que son de corto plazo. El llamado es también para los constitucionalistas que trabajarán en nuestra próxima constitución. Ulrike Broschneck, subgerente de sustentabilidad de Fundación Chile, queremos agradecer tu participación en esta edición especial de Reporte Sostenible y aportarnos con estos interesantes datos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, queremos dejarlos invitados a revisar el ciclo completo de esta edición especial dedicada específicamente en el mes del agua a la gestión de recursos hídricos. Muchas gracias y nos vemos próximamente.